Amar Rab Yehudá, Amar Rab. Esta es un midrash que proviene de Rab, es decir, el primer Amorá de Babilonia, el Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Sura, que es la persona que trae la Torá rabínica de Eretz Israel a Babilonia. Con Shmuel son los primeros dos grandes rabinos de Babilonia. Y comienza el midrash de esta manera. Cuando Moisés sube a las alturas para recibir la Torá, Matzeu le Hakadosh Baruch Hu, sheyoshev vekosher ktarim leotiot. Encuentra al santo bendito sea sentado, cosiendo o amarrando, añadiendo coronas a las letras. Ketarim la otiot. Si ustedes han visto un Sefer Torah, han visto, por ejemplo, que la letra Shin en un Sefer Torah tiene la siguiente forma. Ok, estas decoraciones en hebreo se llaman tagim. Tag es una palabra que viene del árabe, ¿cierto? Que sea taj significa corona. Entonces, estas son coronitas. Varias letras del alfabeto hebreo. La Shin, la Tav, la Nun, la Ayin, la Zayin, la Gimel y la Tzadi tienen 3 coronitas. ¿Ok? La Bet, la Dalet, la Kuf, la Hei, la Het, la Yud y tienen un solo palito. Y las demás no tienen. Ahora, estas coronitas no añaden significado alguno a la letra. Es decir, sin las letras, sin estas coronitas, la letra pues seguiría siendo una Shin. Y tanto así que dice la halajá, esto es para aquellas personas que estudiaron las halajot de Sefer Torah con nosotros hace como unos 5 o 6 meses, un poquito menos, recordarán que un Sefer Torah que no tenga estos tagim, que no tenga estas coronitas, no es por ello no kasher. No es por ello no kasher, aunque pues tradicionalmente todos los Sifrei Torah poseen estas coronitas. Entonces, Moisés sube a los cielos y encuentra al Kadosh Baruj Hu añadiendo estas coronitas a las letras. Amar lefanav, dice Moisés, pregunta Moisés a Dios, Ribono shel olam, amo del universo, mime akev al yadeja, que literalmente significa ¿quién para tu mano? Coloquialmente esto es, ¿usted por qué está haciendo esto? Esas coronitas no están añadiendo nada, o sea, son puramente decorativas. ¿Cuál es el propósito de estas coronas? Amarlo, le responde Dios a Moisés. Adam echad yesh she'atid lihiot. Es una construcción gramatical interesante. Hay un ser humano que existirá en el futuro. Ok, aquí el lenguaje del Talmud revela que, de cierto modo, para Dios, todos los tiempos son iguales. Yesh Adam
she'atit lihiot besof kama dorot. Hay un ser humano que existirá al final de varias generaciones. Akiva ben Yosef Shmo. Y su nombre será Akiva, hijo de Yosef. Entonces tenemos a Dios mirando desde la perspectiva, como decía Spinoza, subespecie eternitatis. Desde el punto de vista de la eternidad no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Y este Midrash, de una manera muy inteligente en su lenguaje, recoge esta ambigüedad. Adam echad yesh atir lihiot. Hay un ser humano que existirá en el futuro, después de varias generaciones. Akiva ben Yosef Shmo, su nombre será Akiva ben Yosef. She'atid lidrosh al kol kotz vekotz tilin shel alachot. Que sobre cada una de estas coronitas, él interpretará o sacará montañas y montañas de alajot. ¿Ok? Y esto apunta a las dos grandes escuelas exegéticas. De los Tanaim. ¿Ok? Está la escuela de Rabbi Ishmael y la escuela de Rabbi Akiva. El principio general de la escuela de Rabbi Ishmael es Dibra Torah Kilshon Bene Ha'adam. La Torah se expresa en el lenguaje de los seres humanos. Es decir, la Torah habla humanamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la Torah habla con hipérboles, habla con metáforas, habla con símiles, y dentro de todo la Torah, el lenguaje de la Torah no es extremadamente preciso. Los seres humanos somos tremendamente poco cuidadosos con el lenguaje. La inmensa mayoría de nosotros, por ejemplo, para poner un ejemplo muy básico, comete errores de gramática y de sintaxis todo el tiempo. Ustedes van y ven el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo que, de acuerdo a un análisis histórico-lingüístico, el español debería ser, y nos damos cuenta que la inmensa mayoría de nosotros hablamos, ya sea por regionalismo o por error o por falta de educación o por costumbre, con inmensa cantidad de errores. Pero esto de ningún modo previene que se nos entienda. Si yo les digo que yo pienso de que la Torah es muy importante, yo he cometido un tremendo error gramatical ahí, pero pues ustedes al fin y al cabo me entienden. Y esta es una de las grandes bendiciones y de las grandes características especiales del lenguaje humano. Cuando ustedes se comunican con un computador, en lenguaje computacional, ¿cierto? En C++ o en cualquier tipo, en Java, en cualquier tipo de lenguaje de programación, y ustedes cometen un error de sintaxis, ¿qué les va a pasar? El programa no computa, no compila, error de gramática, el programa se detiene. Ustedes pueden, con un pequeño diccionario, ir al Japón y en un par de días hacerse entender que van a cometer un montón de errores de fonética,
de sintaxis, de gramática, pero con una combinación de palabras mal dichas y de expresiones faciales y de expresiones manuales, ustedes van a poder comunicarse. Eso es lo que dice Rabbi Ishmael, que la Torá es precisamente un documento que se expresa humanamente y por lo tanto nosotros no debemos poner tanta atención a las irregularidades, a las repeticiones o a las características no textuales del texto. El lenguaje de la Torá es un lenguaje muy, o sea, lo que quiere expresar la Torá es algo muy simple y a veces la Torá se expresa de manera hiperbólica, a veces se expresa de manera elíptica, a veces se expresa, pero pues nosotros más o menos entendemos. ¿Ok? Mientras que la escuela de Rabbi Akiva, su principio es etin, vegamin, vekahim. Es decir, la palabra que en hebreo significa el objeto directo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En español ese no se traduce. El texto hubiera podido decir Bereshit bara Elohim shamayim vaaretz. Entonces, para Rabbi Akiva, cada partícula, cada cada gam, que significa también cada kaj, tiene un significado. Es decir, cada letra de la Torá está ahí por una razón y un motivo. Los adornitos en cada letra de la Torá tienen un significado. Entonces, la escuela de Rabbi Ishmael es la escuela interpretativa madre de todas las interpretaciones racionalistas de la Torá. Los pocos intérpretes racionalistas de la Torá siguen por lo general el principio de Rabbi Ishmael, de la Torá que la Torá no está expresando algo más de lo que está diciendo. Mientras que la tradición mística, pero también en gran parte la tradición rabínica, o sea, de los dos rabinos, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva ciertamente es el que más influencia tiene. Se sigue el principio de hiperinterpretación, es decir, que cada detalle de la Torá es interpretable y válido. Cada letra que falta, cada letra que sobra, cada letra que es chiquita, cada letra que es grande, cada error de ortografía, cada hipérbole, cada elipsis, cada que no está en su sitio, cuando no dice de ahí se puede sacar jugo. Entonces, la interpretación de Rabbi Akiva acaba siendo hiperintensiva, mientras que la interpretación de Rabbi Ishmael acaba siendo extensiva. ¿Ok? ¿Por qué entonces la Torá de Rabbi Akiva acaba dominando el panorama interpretativo del judaísmo, ciertamente a nivel de Midrash? Porque Rabbi Akiva es el maestro de Rabbi Meir, y Rabbi Meir a su vez es el maestro de Rabbi. Rabbi Yehuda Hanassi, que es el individuo responsable de la compilación de la Mishnah. Entonces, el texto arquetípico central de la literatura rabínica sigue una línea interpretativa akivana,
y no una interpretación ishmaeliana. Aunque tenemos ejemplos dentro del Midrash y especialmente dentro de la Mejilta de Rabbi Ishmael de interpretaciones más aterrizadas, muchísimo más contextuales del texto que sobreviven. Pero la tradición interpretativa judía en general es akivana. ¿Ok? Entonces es absolutamente normal que este Midrash diga que Moisés, que estos coronitas, que estos adornos que fueron puestos en la Torá o que tradicionalmente han acompañado el texto del Sefer Torá tal cual se escribe para su uso litúrgico, que la persona que iba de cierto modo a desentrañar el secreto de estas coronitas es, por supuesto, el hiperinterpretador de que es Akiva ben Yosef. Preguntas. Maimónides en su filosofía sigue una línea ismaeliana. En su alajá, pues como igual Maimónides lo único que está haciendo es recogiendo las conclusiones de la literatura talmúdica, pues está obligado a seguir muchas conclusiones akivanas, pero el principio central de la guía de los perplejos es que Dibrat Torah Kilshon Bnei Adam, que la Torah se expresa en el lenguaje de los hombres, y esto lo toma el Rambam, que muchas de las imágenes de la Torah, muchas de las historias de la Torah, no son descripciones exactas, factuales, sino que son metáforas. ¿Por qué? Porque así hablamos los seres humanos de fenómenos que no comprendemos. ¿Ok? Y les voy a poner un ejemplo muy fácil. Averín, traten de hablar del tiempo, del concepto de tiempo, sin utilizar metáforas. Y es absolutamente imposible. El flujo del tiempo es una metáfora. Tiempo no fluye. Tiempo no es un líquido. El río del tiempo. Nosotros vamos para atrás en el tiempo, vamos para adelante en el tiempo. Estas son metáforas. Ir para adelante es un término que técnicamente solo se aplica al espacio. Ir para atrás es un término que solo se aplica al espacio. Pero cuando nosotros hablamos del tiempo, nosotros hablamos exclusivamente en metáforas. Si esto es así con un concepto tan sencillo y tan intuible como es el tiempo, porque nosotros, como decía Agustín de Hipona, y esta es una de las, de verdaderamente aquellas personas que disfrutan la filosofía, les recomiendo ampliamente los últimos tres capítulos de las Confesiones de Agustín, que es su tratado sobre el tiempo, donde él comienza, yo sé que es el tiempo, pero si me preguntan, ya no sé qué es el tiempo. Intuitivamente yo sé que es el tiempo. Pero si yo trato de expresar eso de manera conceptual, voy a acabar utilizando lenguaje metafórico. Y por lo tanto, algo impreciso. Si esto es así con el tiempo, ¿cuánto más con Dios? Que es un ser o un fenómeno. Dios no es un fenómeno, Dios es una condición o un ser que nosotros no percibimos inmediatamente. Entonces, si esto es así, todo el lenguaje que utilicemos sobre Dios es un lenguaje impreciso y metafórico. La mano de Dios, el poder de Dios, el pie de Dios, el reino de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, todo esto es metafórico.
Entonces, en su interpretación filosófica, el Rambam sigue unas líneas claramente ismaelianas, pero como halajista, pues él tiene que compilar los resultados del Talmud y de la corte rabínica, que en muchos casos utilizan estrategias de hiperinterpretación akivana para lograr sus resultados, y pues el Rambam no ve en esto ninguna contradicción y no debería haberla, porque una cosa es la halajá, como ya hemos hablado. La halajá tiene un principio básico, que es un principio de interpretación democrática. Nosotros tenemos unos textos básicos sobre los cuales interpretamos. Cuando no sabemos la respuesta, los rabinos se reúnen, deliberan, presentan interpretaciones y luego votan. Y lo que los rabinos deciden por voto mayoritario, eso es lo que se convierte en la halajá. Pero en cuestiones de teología o en cuestiones de interpretación midrashica de los textos, hay prácticamente una libertad infinita, donde yo puedo leer el texto de la Torá de esta manera, y puedo decir, esto es lo que la Torá quiere decir, y otra persona puede venir y leer el texto de la Torá de otra manera, sobre, este versículo de los Salmos, ¿qué significa? Significa lo que yo digo y significa lo que usted dice, siempre y cuando sean pues lecturas razonables del texto. ¿Ok? Posiblemente el mejor análisis de esta diferencia entre Akivá y Ishmael son los primeros 10 capítulos de un libro fantástico, que se llama Torah min hashamayim ve'speklaria shel adorot, que traduce Torah desde los cielos, Torah divina, en el espejo de las generaciones, que fue un libro escrito en hebreo, traducido recientemente al inglés del gran rabino del siglo XX, Abraham Yehoshua Heschel. Y los primeros 10, 15 capítulos del libro es una comparación del sistema hermenéutico de Akiva e Ishmael y de cómo esto se desenvuelve a través de los diferentes movimientos judíos, a través de la filosofía, de la cábala, del misticismo, hasta nuestros días. Ciertamente, aquellas personas que lean inglés y puedan conseguir una copia, es uno de los libros judíos más importantes del siglo XX, y que si lo pueden leer en hebreo, aún mejor, aún mejor. ¿No? ¿Ok? No, ok, continuamos. Amarle Fanav. Entonces, Moshe le pide a Dios que le muestre a Rabbi Akiva. Amarle Fanav, Ridon Oshel Olam Har'eihu Li. Muéstrame a este hombre. Acabamos de hablar que el tiempo es lenguaje metafórico. Amarlo, le contesta Dios, Hazor le ajoreja. Mira para atrás. Mira por encima de tu hombro. Mira detrás de ti. Nosotros estamos acostumbrados en el lenguaje metafórico de Occidente, que nosotros estamos caminando de cara al futuro. Este alien ¿ok? Todas las estatuas de todos los próceres en todos los parques de Europa, de América Latina, e incluso de Asia, muestran al gran líder con los ojos puestos en el futuro. ¿Por qué? Porque existe esta noción occidental de que el futuro está en nuestras manos, de que nosotros lo que estamos haciendo es navegando el gran barco de la historia hacia el futuro que marcan los grandes hombres. Ellos tienen los ojos puestos en el futuro y timonean el barco de la nación, de la historia,
del pueblo, de la religión, hacia el futuro. Esa es la imagen occidental que se tiene. La imagen en el judaísmo, y esto es algo que aparece en el Talmud, pero es incluso reflejado hermosísimamente en una de las tesis sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin. La noción judía de la historia es completamente diferente. En la noción judía de la historia, nosotros estamos caminando de espaldas hacia el futuro. El futuro es incierto. El futuro es lo que nosotros no podemos ver. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? El pasado. Entonces, toda la historia judía no es sino, y aquí una metáfora, el acto de caminar de espaldas alejándonos del Sinaí, pero con la mirada fija en el Sinaí. Con la mirada fija en el momento de la revelación de la Torá, y nosotros estamos, ahí es donde tenemos fija la mirada, pero nosotros estamos caminando hacia atrás, hacia el futuro. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés para que vea el futuro, ¿qué es lo que le dice? Es, voltee, mire para atrás, mire para su espalda. Halach veyashav. Entonces, al mirar hacia atrás, Moisés es transportado en el tiempo. Halach veyashav besof shmona shurot. Llega Moisés y se sienta detrás de la fila 8 de la yeshiva de Rabbi Akiva. Velo haya yodea ma hem omren. Y no entendía una palabra de lo que estaban diciendo. Entonces, para entender esta historia, hay que entender la arquitectura de las yeshivot. En la yeshiva se sentaba el maestro de enfrente y los alumnos se sentaban en filas, en orden de jerarquía. Es decir, los alumnos de la primera fila eran los alumnos más viejos o más aventajados, y así por filas hasta llegar a la última fila, que eran los alumnos neófitos, los primíparos, como decimos en Colombia. Y este es un esquema geográfico, arquitectónico, que se mantuvo por 2000 años. Incluso alguna yeshivot todavía mantiene esta organización, pero era mucho más notorio en la yeshivot de los Geonim, donde, o sea, la persona que estaba sentada aquí, en la primera fila, es la próxima persona que va a estar sentada ahí. Era una progresión jerárquica, geográfica, donde la persona comenzaba atrás y lo iban promoviendo hasta que, pues, si era muy bueno, llegaba a ser verdad. Y Moisés está acá, en la última fila, y no entiende ni jota de lo que están hablando. Y esto, Javerim, es un midrash tremendamente osado. ¿Qué es lo que está
diciendo este Midrash? Este Midrash está diciendo que la Torá de los rabinos sería irreconocible a Moisés. Repito, lo que este Midrash está intimando es que la Torá de los rabinos sería ininteligible a Moisés. Tan diferente es la Torá de los rabinos que Moisés no la entendería. Del mismo modo que si nosotros teletransportáramos, llegara el doctor con su TARDIS y nos lleváramos a Rabbi Akiva y lo lleváramos a Bnei Brak hoy, Rabbi Akiva no entendería una sola palabra. Y no solo estamos hablando de un abismo lingüístico, de que en Bnei Brak hoy aprenden en hebreo moderno o en Yiddish, y Rabbi Akiva posiblemente hablaba arameo. No, supongamos que tiene un traductor interno. Hay muchísimas cosas que Rabbi Akiva simplemente hoy no reconocería como judíos. Igualmente que Moisés, en la época de Rabbi Akiva, no entendería por qué, porque el judaísmo en 1200 años ha cambiado muchísimo. ¿Ok? Tashash Kojo. En ese momento la fuerza de Moisés lo abandonó, se deprime. Moisés dice, esto es lo que, para esto hice yo todo esto. Kevan Shehigia le davar ehad, amrulo le talmidam. Cuando llegan a un punto que no entendían, sus alumnos le preguntaban, Rabí, minain la. Rabino, ¿de dónde sabemos esto? ¿De dónde sabes tú esto? Amar lahem, halajá le Moshe mi Sinai. Esto es una halajá de Moisés, es una halajá que fue dada a Moisés en el monte Sinai. Nityash Badato. Y con esto Moisés quedó tranquilo. ¿Ok? Lo que nos está diciendo es, sí, en este trasegar de espaldas, alejándonos del monte Sinaí, el judaísmo va a cambiar muchísimo. Tanto va a cambiar el judaísmo que incluso sería irreconocible a nuestros ancestros. Este mito ultraortodoxo de que si Moisés apareciera hoy en Bnei Brak se sentiría a gusto, es un mito. Y es un mito que los rabinos del Talmud no compartían. Ellos eran conscientes que lo que ellos estaban haciendo era profundamente diferente a lo que Moisés hacía. Pero, ¿qué era lo que los salvaba? ¿Qué es lo que redime todo este ejercicio? Que este ejercicio se hace con la vista puesta en el Sinaí. Y como una cadena ininterrumpida de interpretaciones que se desprenden de ese momento. Mientras la Torá mantenga su conexión histórica con el pasado, mientras sea una tradición en evolución, el judaísmo no solo puede cambiar, sino que inevitablemente va a cambiar. Pero ¿qué es lo que se debe mantener? Se debe mantener la continuidad con lo que se estaba haciendo en el pasado. Continuidad no significa imitación. Del mismo modo que Javerim, sus hijos, son sus hijos, pero son diferentes a ustedes.
Sus hijos son idénticos. El 50% de sus hijos son exactamente sus genes. Exactamente sus genes. Son ustedes. Ese es el mismo ente biológico. Y los hijos se acaban pareciendo mucho a los padres. Pero cada hijo es ligeramente diferente. Y lo importante es que se mantenga la historia y la conexión para que esta sea una evolución auténtica del modelo original del Sinaí. Hazar uba livnei hakadosh baruch hu. Moisés vuelve a su tiempo y le pregunta al Santo Bendito. O sea, amarle fanado, dice frente a él. Ribon Oshel Olam, amo del universo. Yesh leha adam kazeh. Tienes tú un ser humano de esta habilidad intelectual, de acá no ten Torah alienada. Y tú entregas la Torah a través de mí. Chutzpah. La chutzpah de este midrash, donde los rabinos prácticamente dicen, nuestro maestro Akiva era superior a Moisés en habilidad, en acumen intelectual, tanto así que Moisés mismo dice, o diría, porque igual Javerín, esto es un midrash, es decir, es una historia, esto no ocurrió. Esto no son los secretos, el tinglado secreto del Sinaí, ¿no? Esto es los rabinos expresando una idea de manera narrativa. Dios tiene aquí va, ¿por qué va a dar la Torah a través de mí? Amarlo, Dios le responde, Shtok, calle la boca. Kach ala b'machsheva lefanai. Así surgió esto en mi pensamiento. Y esta es posiblemente una de las frases más difíciles de interpretar de todo el acervo midrashico del Talmud. Si Dios aquí lo que está haciendo es apelando al misterio, de una manera, si aquí está haciendo lo que en lógica se llama un argumento ad baculum, es decir, calle la boca o le pego, un argumento por autoridad, de decir, ¿usted quién es para cuestionar mis acciones? Pero en mi opinión, en la idea que tenían los rabinos de Dios era muchísimo más sofisticada. Y lo que creo, es mi interpretación de esta frase, que está sucediendo aquí es irrelevante si Akiva parece ser más inteligente que Moisés. ¿Por qué? Porque cada persona es fruto de su tiempo y de lo que viene detrás de él. Es decir, sin Moisés, Akiva no hubiera sido posible. Aristóteles era un tipo muy inteligente. Muy inteligente. Tráiganlo hoy a una clase de física de bachillerato y él no va a entender una sola palabra de lo que está diciendo un profesor que seguramente es mucho menos dotado que él. Y aquí lo que Dios de cierto modo está haciendo es, Moisés, las cosas tienen que ir en orden. Kach ala b'machsheva lefanai. Este es mi plan. Y mi plan implica que tú tienes que ir primero. Yo no voy a demorar la entrega de la Torá
1300 años simplemente para tener una kiva a quien dársela. No, voy a darla ahorita y básicamente tu intervención en el tiempo va a causar que haya una kiva. Y este es un modelo, en mi opinión, bastante positivo y bastante optimista del trabajo de la Torá. Y es, nosotros tendemos a pensar, y esto es una fantasía que tienen todas las religiones, y el judaísmo en muchos casos no es la excepción, de que todo tiempo pasado fue mejor. De que todo tiempo pasado, los sadiquín de la antigüedad eran tan buenos, eran tan justos, eran tan piadosos, nosotros no somos sino cucarachas frente a ellos. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, Javerín, que nuestros ancestros no podían. Tanto a nivel de Torah, como a nivel de Tzedaká, de Gemilut Hasidim. Hoy en día, Javerín, si la humanidad quisiera, podríamos alimentar a toda la humanidad. Esto ciertamente no era verdadero en la época egipcia, en la época romana, en la época medieval. Pero hoy es cierto. Con la tecnología agrícola, hoy podríamos nosotros, si quisiéramos, alimentar a toda la humanidad. Con la tecnología que tenemos, hoy sería posible educar a todo niño del planeta Tierra. Darle un celular, un tablet. Hay tablets que valen $4 hacerlo, con una conexión a internet, y darle educación gratuita a todo niño sobre la faz de la Tierra. Eso es posible hoy. Eso no era posible hace 2000 años. Entonces, de cierto modo, como yo leo este argumento, de Stock, es Moisés, tú cumples un papel importante en este plan. La parte que viene es un poquito más difícil. Amar Lefanab, Ribono Shel Olam, dice frente a él, amo el universo, Haritani Torato, Dios mío, me has mostrado su Torah, la Torah de Aquino. Hareini Sejarot, muéstrame su recompensa. Amarlo, Dios le dice, Hazor la Joreja, vuélvete a echar para atrás. Mire para atrás. Hazar la Jorav, echó para atrás. Ra'ash Shoklim Besaro Bemakolim. Veía que estaban pesando la carne de Rabbi Akiva en una balanza para dársela a los perros. Akiva fue asesinado por el emperador Adriano, fue despellejado vivo con peines de hierro, y luego no fue enterrado, su carne fue vendida para alimento de animales. Hazar la Jorah. Entonces vuelve al trono divino. Amar Lefanab, dice, Ribono Shel Olam, Zot Torah vezot Hara. Esta es la Torah de Akiva y esta es su recompensa. Amarlo. ¿Qué le dice Dios? Le dice exactamente lo mismo que le acaba de decir. Stop. Calla. Kach ala de Moxeba de Famay. Esto es lo que ha surgido frente a mi pensamiento. Y esto es tal vez una de las preguntas más difíciles que tiene el judaísmo. Posiblemente la pregunta más difícil que tiene no solo el judaísmo, sino toda religión.
y es ¿por qué los buenos sufren? Supuestamente, los buenos deben prosperar y los malos deben ser castigados. Eso es lo que nos dice la Torá. Eso es lo que nos dice todas las escrituras religiosas, desde el Corán, el Nuevo Testamento, el Bhagavad Gita, los Upanishads, todos tienen ese principio. Los buenos ganan, los malos pierden. Pero esa teología, contrastada con la realidad, con la experiencia, no dura. No le dura a muchos más allá de los 18 años. Solo todavía cuando el niño cree que Superman siempre gana, Lex Luthor siempre pierde, pero cuando crece se da cuenta de que a veces en el mundo ganan los malos y a veces la gente buena sufre profundamente. La Biblia tiene posiblemente el libro más complejo y difícil de entender, dedicado exclusivamente a este punto, que es el libro de Job. Y la respuesta del libro de Job es que no hay respuesta. Y a través de la historia se han ofrecido diferentes interpretaciones, diferentes teologías que tratan de resolver esto. Entonces, la teología dualista, ¿cierto? Que es que los buenos son castigados en este mundo, pero prosperan en el mundo por venir, mientras que los malos pueden tener éxito en este mundo, pero son castigados en el mundo por venir. O que uno es castigado en esta vida, pero en la próxima vida, aquellos que creen en la reencarnación, uno es premiado. En mi opinión, esta es mi opinión exclusivamente, todas estas explicaciones son insatisfactorias. Y el Talmud tiene unos momentos de sinceridad teológica que pueden aparentar ser nihilismo. De decir, al fin y al cabo, al fin de cuentas, nosotros no sabemos por qué los buenos sufren. Hay varios midrashim donde Moisés le pregunta a Dios. Y en ninguno de ellos Moisés recibe una respuesta. Hay un midrash muy famoso que le gusta mucho a los cabalistas, que dice que Moisés recibió los secretos de las 50 puertas de la sabiduría, salvo una. Es decir, Moisés ascendió los 49 peldaños de la escalera de la sabiduría. ¿Y cuál es el peldaño que le falta? Ese. Ese es el gran misterio del universo, de acuerdo al judaísmo. Y no hay buenas respuestas. Yo no he encontrado la primera que me satisfaga. ¿Cómo entonces puedo yo seguir siendo judío o creyente? Porque eso también es un problema que tienen los cristianos y los musulmanes y hasta los hindúes. Mi reacción judía en particular a este tema es que el Dios que me creó y el Dios que me ha dado tanto, como decía
Mercedes Sosa. Gracias a la vida, que en este caso, pues gracias a Dios que me ha dado tanto, me ha dado la autoconciencia, la capacidad de vivir, de existir, de tener, de darme cuenta que existo, de entender parte de mi rol en el universo, de disfrutar de las cosas de la vida. Que todo este bien que Dios me ha proporcionado tiene una responsabilidad y una responsabilidad, nada más. Que es Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Amarás a Hashem tu Dios. Y esto significa estar en relación con Él, a veces no armónica. Los judíos tenemos una larga y ilustre historia de pelear con Dios, pero uno pelea también con la gente que ama, especialmente con la gente que ama, uno pelea. Y yo no estoy en esta relación de Ve'ahavta porque espero recibir un premio. Ya lo decía el Pirkei Avot, no sean como los siervos que sirven al amo solo para recibir una recompensa, sino ser como los siervos que sirven al amo sin esperar una recompensa. Hay una historia de uno de los rebes hasídicos que dice lo siguiente. Había un rebe, no me acuerdo el nombre, que viene una familia muy pobre, la mitad del invierno, y le dice al rebe, tenemos muchos problemas, mi señora está embarazada, tengo 3 niños, no tenemos dinero, en nuestra cabaña no tenemos leña, no tenemos comida. Por favor, rebe, yo necesito que usted rece para que tengamos comida. Y el rebe entra en estado de meditación, un estado muy profundo, y le pide a Dios directamente. Dios, esta familia necesita leña, necesita comida. Y aparece un ángel y le dice, bueno, rebe, le vamos a conceder el deseo. La familia va a tener leña, va a tener comida, no les va a faltar nada. Pero usted va a perder su lugar en el mundo por venir. Porque uno no usa, uno no pide por estas tonterías. O su comunidad no puede haber reunido leña, no puede haber reunido comida, o sea, su comunidad no puede encargarse de una familia muy pobre. Para esto no se usan los pobres. Usted va a perder su lugar en el mundo por venir. Y dicen que cuando el rebe sale de su trance, de su meditación, comienza a bailar. Los alumnos le preguntan, ¿no? ¿Qué pasó? Y les cuenta, y los alumnos están en shock. ¿Cómo es que se acaba de perder su lugar en el mundo por venir? Y el rebe les contesta y dice, toda mi vida yo tenía la sospecha de que tal vez estaba sirviendo a Dios simplemente por ganarme algo. Ahora puedo servir a Dios sin ataduras. Ahora puedo servir a Dios sin esperar recompensa. Y ese es el verdadero servicio. Y eso en parte es la lección de Akiva. Una subida que no sé si estudiamos, creo que sí, creo que está en Masejet Shabbat, en Gittin. Que cuando Akiva está siendo martirizado, Akiva ríe. Solo me preguntan, rabino, ¿qué pasó? Le están matando. Dice, toda mi vida había yo recitado el Shema. Y nunca había sabido, nunca había entendido muy bien qué significaba amar a Dios con toda tu alma. Y ahora entiendo que es amar a Dios con toda mi alma. Entonces, yo interpreto estas palabras
del Midrash. Tal vez estoy siendo demasiado generoso en mi interpretación, pero como, de nuevo, stock. Moisés, tú estás crudito, tú estás todavía, te falta. Por eso, o sea, la Torá no es para recibir schara. La Torá no es para recibir recompensa. El que esté aquí para que Dios lo quiera más, para hacerse rico, para que lo reconozcan, para que le digan que es judío. Esas no son motivaciones kasher para servir. El único propósito de ser judío es servir a Dios y servir a sus semejantes. La forma en que servimos a Dios es sirviendo a los demás. Tal vez esa era la lección que tenía que entender Moshe. Que sin un Moshe no podría haber una Akiva. Es decir, que todos estamos interconectados en el tiempo. Y la segunda cosa es la naturaleza de la Torah. La naturaleza de la Torah, que es de servicio y no de beneficio.